Seguimos en la Isla Encendida y, como te lo prometí, llegó el momento de la entrevista. Llegó el momento de la entrevista. A ver, es muy bueno para mí tenerte acá. Así Gracias. que desde ya te saludo. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo andas? Bueno, buenas tardes. Gracias, Alejandro, por la invitación. Bueno, saludo a la audiencia, a tu audiencia, a la familia, a los amigos y amigas que me están haciendo el aguante. Y me encanta verte ahí con el mate al lado, que bueno, le voy chusmeando a la audiencia. Es un clima de lo más relajado, de lo más hermoso para hacer una entrevista. Bueno, me alegro. Claudia Suárez publicó un libro que ya está en las librerías. Sí. Ya está en las librerías, cuyo título es Una mujer en el subterráneo. Una mujer en el subterráneo, y tiene un subtítulo que vamos a permitir que lo digas vos para que yo no vaya a decir psicoanálisis en vez de psicología en vez o de psicoanálisis. Sería arte, literatura y psicoanálisis. Bien. Contame cómo se une el arte, la literatura y el psicoanálisis en tu libro. Bueno, los, digamos, maestros del psicoanálisis, el fundador, Sigmund Freud, bueno, un montón de seguidores, siempre buscaron explicar cosas que ellos veían en el consultorio, en la parte íntima y privada, cómo transmitirlo públicamente, que no afectara nada de lo privado, y muchas veces encontraban las novelas, claro, ¿no? Encontraban en los mitos, encontraban en la escultura también, ¿no? Miguel Ángel, el David, eso también lo observó Freud. Para expresar también Freud cuestiones teóricas, ¿no? Y decir, bueno, esto que estamos observando, este fenómeno, bueno, y tomar... Y bautizar también algunos de los casos, no sé cómo sería, pero por ejemplo, Electra, Edipo. El complejo de Edipo, claro, que ya sería la teoría de Freud sobre el mito de Edipo, que es Sófocles. Claro, pero ¿no? digo, me refiero a eso, ¿no? A tomar elementos de la literatura, de la narración oral, de las tradiciones, para reflejar y ejemplificar el trabajo que estaban haciendo sobre psicoanálisis. Claro, y estoy pensando cuando te escucho, ¿no? Cómo el arte y la literatura tienen acceso público a todos. Entonces es un lenguaje compartido. Claro. Entonces después vos citas un escritor conocido o que no sea conocido, se puede llegar a hacerlo muy público y la persona te va a comprender. Y los mismos estudiantes de psicología, nosotros mismos estudiamos a través de las obras de arte, ¿no? Y ahí, bueno, comprendemos mejor lo que nos quiso decir el profesor, porque el artista, como decía Lacan y Freud, se anticipa al analista. Es como que ellos dicen, ellos lo explican mejor que nosotros, ellos tienen ese talento para captar ese espíritu humano, esa pasión humana, eso trágico que tiene también lo humano, ¿no? Las tragedias griegas. Bueno, y entonces la verdad que... por un lado es un placer hacer esa articulación, porque una va aprendiendo constantemente. Y bueno, en este libro está, por ejemplo, Marguerite Duras, que yo digo, bueno, ahí aprendí una cosa, la primera vez que hice un artículo sobre ella, referido a la película Hiroshima Mon Amour, y el tema del duelo es el que yo trabajé. Yo dije, ¿cómo ellos abren puertas, no? Es como si a vos se te ocurriera decir, bueno, voy a trabajar Borges. Y en realidad no es, o sea, ¿cuántos libros se publican de Borges? Y cómo Borges sigue, ¿no? Convocando. Y bueno, como que yo encontré esa clave y dije, pero una clave que yo disfruto, o sea, no solo es para el enganche del lector, o sea, yo la disfruto mucho y la verdad que me gusta mucho. Y es un libro, Una mujer en el subterráneo, que después quiero que cuentes el título porque vos sos coautor, pero es un libro que quiero decir que es de divulgación, o sea, es un libro que puede leer una persona que no ha estudiado psicoanálisis, porque en cada capítulo trabajo un contenido desde cero y trato de transmitirlo. Algunos capítulos han sido el resultado de clases y, bueno, por ahí se pueden leer varias veces si el lector no está tan acostumbrado a esta articulación que propongo.
pero yo creo que se entiende. Ya he hecho una pruebita, ¿no? Con los amigos, Claro. Ya tengo mis conejitos de Sí, India. bueno, son todos tuyos y los amigos a la hora de compartir los materiales. Sí. Para que le quede claro a quien está escuchando del otro lado, vos por ejemplo relacionaste a Marguerite Duras en este caso con la novela de Lowenstein, claro, en este libro Una mujer en el subterráneo. Hay esa novela, ¿sí? A partir de esa novela de Duras trabajás el duelo o repasás, si se quiere, el duelo desde... Perdón, yo he complicado. Era un artículo cuando yo recién la conozco a Duras en mi vida, que fue con la película Hiroshima Mon Amour, que ella es la guionista. Claro. Pero pasaron los años y después, gracias a otros psicoanalistas que estudian el tema sobre todo del cuerpo y la constitución del cuerpo, tomo la novela de Duras en este libro que es de Lowenstein, El arrebato de Lowenstein. ¿Qué es lo arrebatado? ¿El cuerpo? ¿Qué es lo arrebatado? Su vida, ¿no? Exactamente, ahí iba, digo. ¿Cómo es que unís, ¿sí? O desde dónde, o qué puentes trazás desde la novela al dolor tratado desde el psicoanálisis? Bueno, Duras describe todo lo que va viviendo una jovencita muy enamorada y que de pronto en un baile le arrebatan el novio, primer arrebato. Pero ella tiene una constitución psíquica que, bueno, no es la masiva, por decir, no es la neurosis que tenemos todos. Y ella, en vez de llorar, se queda inmóvil y cae al suelo, ¿no? Y porque ese novio a ella la sostenía en su amor, pero la sostenía también en su esencia, en su cuerpo. Y bueno, y ahí empiezo a desarrollar qué es el concepto de cuerpo para el psicoanálisis. Que no es exactamente el concepto común que tenemos. Bueno, con esta periferia que tengo el contorno de mis huesos, el contorno de mi cabeza. No, el cuerpo está constituido a través del lenguaje. De hecho, permíteme que te interrumpa, de hecho, vos esto lo dejás claro, el cuerpo es una construcción, en el libro lo dejás claro, el cuerpo es una construcción, y a partir de muchos de los elementos y de las obras de arte y literatura que vos revisás y analizás, queda en claro esto, ¿no? Lo del cuerpo como una construcción, ¿no? Sí, y que tiene que ver con el lenguaje. Una paciente me decía, me llamó mi nieta por teléfono y me decía que tenía una jaqueca total. Corté con ella y me empezó a mí a doler la cabeza. Claro, mira. Y bueno, es el cuerpo compartido, no sé cómo le podemos llamar, pero es el lenguaje, ¿no? Es la comunicación. Bueno, de hecho, yo te tiro la punta y vos la desarrollás para no quemarte. Trabajás en el libro justamente con una obra de arte donde el cuerpo se convierte en casa, o la casa se convierte en cuerpo. Contanos sobre eso. Bueno, Louise Bourgeois, que es otra francesa, que no hace mucho que falleció, 90 y tantos, una de las primeras feministas, se planteaba la mujer casa. Entonces, ella es escultora, esta mujer, esta artista, hacía todo el cuerpo de una mujer en horizontal y la cabeza una casa. Bueno, estaba en un mensaje que tampoco lo podemos descifrar 100%, porque la obra de arte siempre deja cosas abiertas o libradas a cada uno, como cada uno observa esa obra, ¿no? Pero bueno, ahí que justo vamos en orden, porque el primer capítulo es con... Ni que conociera el libro. Ni que conociera el libro. Lowenstein, esta jovencita que, bueno, se le arrebata el cuerpo, por decirlo de alguna manera. Y Louise Bourgeois, esta escultora, que tiene una vida muy difícil, una relación con su padre muy dura, muy traumática. Entonces ella dice que el arte a ella la salva. Y hace mucho, o sea, produjo mucho en relación al cuerpo femenino, al cuerpo, y ahí trabajo el tema de la sublimación. Ella canaliza un montón de resentimiento, de bronca, de agresión a la figura paterna,
Y bueno, es una de las artistas más destacadas. Y te doy un dato: en el Mundial de Qatar llevan una obra de ella que se llama Mamá, y que es una araña de 20 metros hecha en hierro. Y bueno, sigue vigente, sigue viva Louise Bourgeois. Pero digamos, también está esa posibilidad de crear el propio cuerpo. Quizá aquella persona que ha hecho un tratamiento o que ha tenido experiencias, viste, de un antes y un después, porque no todo pasa por hacer un tratamiento. Si bien claro, yo voy a abogar por eso, obviamente, es mi profesión, pero la vida misma tiene cosas de un antes y un después, donde te hacen pensar, te hacen un corte. Nos acordamos que los psicólogos no estuvieron toda la vida, ¿no? Estamos hace pocas décadas. Por suerte. Hace pocas décadas. Entonces, bueno, siempre, ¿no? La vida fue también como un esbozo de terapia y una posibilidad en Luis de crear su cuerpo. Uh-huh. Ella dice así y es hacedora, como una escultora, realmente materializa formas. Materializó, yo lo digo en presente porque la pienso muy como presente, que muy presente, ¿no? Como los artistas que no mueren nunca, ¿no? Bien, desde que te conocí que me interesa sentarme a charlar con vos, así que podríamos estar toda la noche, pero bueno, tenemos que ir a un corte. Nos vamos unos minutitos. Seguimos con Claudia Suárez. Que ya, ¿qué te diría? Nos conocemos un montonazo, ¿sí? La verdad que sí. La verdad que sí. No, en tiempo cronológico no es tanto. Uh-huh. Pero, viste, cuando las personas se entienden, parece que fuera mucho tiempo, ¿no? Sí, porque, bueno, vamos a seguir hablando de este libro. Yo otro día te voy a invitar y vamos a hablar de bueyes perdidos. Sí, lo que quieras, o de casos de psicoanálisis perdidos, que también está bueno. Ah, bueno, sí. Bueno, en tu libro aparecen dos casos, ¿sí? Que tienen que ver con mendocinos y sobre los que quiero ahondar. Uh-huh. El primero tiene que ver con una adaptación audiovisual que se hace de La continuidad de los parques de Julio Cortázar. Sí, tal cual. Me gustaría que me contaras, por un lado, de ese corto, que es una adaptación bastante interesante porque no es fiel, es una adaptación basada en... Una versión libre. Una versión libre basada en La continuidad de los parques. Pero además, ¿qué tema tratas con eso? Bueno, perfecto. Bueno, esto del sueño, la realidad, a veces, ¿no? Vemos cosas que decimos, esto lo vi antes, el efecto déjà vu, o sueños que se convierten en realidad. Digamos que la barrera en lo psíquico no está tan definida del adentro y el afuera. Uh-huh. Porque en realidad, por ejemplo, vos, Alejandro, sos la representación mía de lo que yo creo que es Alejandro. Uh-huh. Y todo termina siendo como una cinta de Moebius, o sea, lo de afuera y lo de adentro no está tan estricto como creemos, bueno, en las leyes físicas, uh-huh, en lo que nos enseñan, bueno, las ciencias duras. Y cómo, por ejemplo, la realidad nosotros la vamos construyendo, de acuerdo cómo vamos cambiando de idea, uh-huh, cómo vamos cambiando de experiencia. Y ni que te digo del pasado. Cuando haces una experiencia, supongamos, de amistad, con una persona que vos decías es el mejor amigo del mundo, pero después hubo un desencuentro, algo falló, y después ves los errores y después empezás a encontrar en el pasado las pistas de esos errores. Bueno, quien se ha divorciado conoce todo. Claro, no quería entrar en un terreno tan común, ¿no? Pero es así, ¿no? Entonces ahí la continuidad de los parques, si recordamos el cuento de Cortázar, es un hombre que lee una novela, pero esa novela parece que entra en su vida, uh-huh, y entra con todo, ¿no? Bueno, dejamos un poquito de misterio para que lean el cuento porque es cortito y, bueno, un clásico. Entonces, en la Escuela de Cine y Video hacen cursos de extensión, es decir, para todo público. Uh-huh. Entonces, una curiosa como yo puede y pudo en su momento inscribirse e hicimos un cortometraje. Y entonces, entre los compañeros, bueno, uno dijo, ay, tuve un sueño de una mujer y un hombre, y yo ahí, como era la psicóloga del grupo, dije, bueno, y pongámosle un poquito
de esto y de lo otro, y otra chica puso, bueno, la pareja, porque hay dos parejas que son protagonistas. Perdón. Un eco. Bien, y bueno, y se construye este corto que lo filmamos en Vistalba, y creo que fue una experiencia preciosa, pero el mensaje en el libro es esto, que la realidad no es tan objetiva, que ya lo sabemos, que poco objetiva es, y que se fusionan tantas cosas, y porque también tenemos esa capacidad de construir. Y esto que te digo, yo estoy captando el mundo a través de representaciones mentales. Y en este instante vos sos una representación en mi psiquis que, bueno, te podré captar con mi capacidad, pero ¿hasta dónde es exactamente eso, no? Digamos el nombre del corto, así la gente si lo quiere buscar en YouTube, porque está disponible. Está disponible, claro. El Soñante. Y se puede agregar Escuela Regional de Cine y Video para llegar más rápido al link. Bien, sí. Bien. Eso en cuanto a la percepción, lo que consideramos la realidad o no, también el tiempo, porque también se mete mucho el tiempo, tanto en el corto como en el cuento de Cortázar. Sí. Y después, lo otro que en lo que me interesaba pararme era en la participación, si se quiere, lo vamos a poner entre comillas, participación de José Niémez. En tu libro. José Niémez, recordemos, es ganador del Premio Clarín con una novela que en su momento el jurado o parte del jurado del Premio Clarín pensó que lo había sido escrito por una mujer, por la sensibilidad con la que José Niémez había construido este personaje de la novela, ¿no? Claro. Y vos justamente recuperas una parte de una entrevista en la que le hicieron y él cuenta esto. La anécdota. Y lo metes en tu libro. ¿Por qué la necesidad de meterlo? Contame. Claro. Bueno, ahí está el capítulo de gozar con un cuerpo, y dos escritoras me ayudan en ese capítulo, Anaïs Nin y Catherine Millet, como polares, porque Catherine Millet se basa en el amor erótico, la poesía, y Catherine Millet es ruda, sin maquillaje, te cuenta todo, y llega casi a parecer pornográfico, ¿no? Como dos polos. Y ellas sostienen una escritura femenina. Y yo la pongo en cuestión porque, conociendo esta anécdota de José Niémez, bueno, José nos pudo engañar un poco. O engañó al jurado pensando que era tan bien escrito lo que le pasaba a una mujer que no podía no ser una mujer quien estuviera escribiendo. Y resulta que fue un hombre. Claro. Y bueno, y eso es interesante, es muy propio de los seres humanos, esa capacidad del engaño. Y que bueno, también se juega en el erotismo, en la seducción. Bueno, en la seducción nos mostramos más lindos y más bonitos de lo que somos, o queremos engañar al otro. O también creemos que nos estamos mostrando más lindos. Y nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Creyendo que somos mejores. Y el otro está construyendo, retrocedemos un poquito y está construyendo, de acuerdo a tus palabras, otra cosa. Claro, y bueno, esa posibilidad del lenguaje, ¿no? Lo que nos caracteriza a los humanos, hombres, mujeres, y otras definiciones también que se están gestando en estos tiempos, es, bueno, poder engañar, ¿no? Los animales tienen un ciclo, que eso también está planteado en el libro, que es el instinto y que es la pulsión. El instinto es esto que tienen, que sabemos los que tenemos animalitos, mascotas, ellos tienen sus ciclos, el ciclo de la reproducción, cuando tienen hambre y se sacian quedan calmos. Bueno, nosotros nos alimentamos de un montón de cosas, somos vegetarianos, somos carnívoros, somos veganos, consumimos distintas cosas, algunas nos hacen bien, otras, el jengibre que vos dijiste, nos hace bien, he escuchado que es muy bueno, y hay otras cosas que nos dañan. Bueno, es tocar un tema ahí del erotismo y esa capacidad del lenguaje para llegar al otro, para establecer un goce. Y bueno, el capítulo es el gozar de un cuerpo, ¿no? Bien. Voy a dar dos datos que quedaron ahí colgando, que no los dije para ver si los tirabas.
que la novela es Tú eres para mí, de José Niemetz, sí. Y quien le dijo esto de que creía que era una mujer quien lo había escrito, era nada más y nada menos que Almudena Grandes. Claro, ¿sí? O sea, la jurado. Era parte del jurado. Una parte, claro, ella integraba el jurado. Bien, bueno, Claudia, te tengo que despedir con todo el dolor del alma porque me quedaría, cuando nos hemos sentado a tomar un café, hemos estado horas y horas y Tal horas. cual. Muy agradecida y bueno, nuevamente saludos a la audiencia y a todos los conocidos, amigos, familia que están ahí del otro lado, haciendo el aguante. Y que hicieron el reaguante mandando un montón de mensajes y saludando, así que han estado como prendidos. Bueno, si ya vamos a subir después la entrevista a las redes sociales, así que pueden seguir escuchándola ahí. Genial. Claudia, te agradezco muchísimo que hayas venido. Bueno, y gracias. Nada, seguramente va a haber más oportunidades para que pases por la Isla Encendida. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Estuvimos con Claudia Suárez, autora del libro Una mujer en el subterráneo, en el que a través del psicoanálisis juega e interpreta obras de arte y de la literatura, y viceversa, juega a partir de las obras de la literatura y del arte, encuentra motivos del psicoanálisis. La verdad, un súper libro que lo podés conseguir, por supuesto, en García Santos, desde ya, ¿sí? En García Santos podés ir y decir, necesito el libro de Claudia Suárez, Una mujer en el subterráneo, que creo que lo tienen ahí apenas entras y en el mostrador lo tiene ya la Pilar puesto ahí.